La epístola de Filipenses en el primer capítulo. La epístola de los Filipenses, primer capítulo, comenzando en el versículo 1 esta mañana. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, la palabra dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vosotros comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu bendita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Y esta mañana nos trae de recuerdo, Señor, que tú sigues obrando sobre tu pueblo y de tu gente, Señor. Te pedimos, Señor, así como damos este tiempo al escudriñar de tu palabra, que los abras nuestros ojos, no solo físicamente, pero espiritualmente también, Señor, te pedimos. Queremos no solo ser oidores, pero queremos realmente ser hacedores de tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Tomen asiento esta mañana. Una vez más, para mí es una gran bendición de estar con ustedes, compartir la palabra del Señor y estar con la hermanidad aquí con la congregación en español. Y quizás por lo que ha estado pasando yo en estas últimas semanas, meses, todo que ha mirado y no experimentado, pero a través de la experiencia, por lo que ha pasado, me encuentro en esta mañana y lo que Dios me ha enseñado a mí, quiero que sean bendecidos con la misma palabra que Dios me bendició a mí. Pero como tengo costumbre, especialmente para comenzar, siempre la cruz principal y por primeramente lo que es más importante es 27 años después de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, una vez más levanta pluma y comienza a escribir. Lo que es poco diferente es que Pablo se encuentra no solo encarcelado, pero enfrentando un futuro que no está seguro, un futuro incierto. Y no sé si muchos de ustedes quizás a veces ponemos a pensar que ¿qué pasará mañana? ¿Qué sigue? Pero Pablo escribe esta carta para expresar una alegría abundante en que Dios todavía estaba obrando y lo que Dios todavía iba a lograr a través del pueblo de Filipos, los creyentes de ahí ese tiempo. Y como tengo costumbre, una frase esta mañana, si puedo dejarlos después de una hora de escudriñar, de estudiar y hablar sobre la palabra del Señor, que se lleven un pensamiento. El pensamiento es que Dios aún no ha terminado. Todavía está trabajando y es fiel para completar lo que ha comenzado. Amén. Si están tomando notas, en el versículo 1 al 2 es el Señor, gracias por tu paz. Gracias por tu paz, Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6 es gracias, Señor. Gracias, Señor, por los creyentes. Gracias por los creyentes. Filipenses versículo 7 al 11 en el capítulo 1 dice, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Entonces los encontramos esta mañana en nuestro texto. En el primer versículo aquí Pablo se identifica como el autor de la epístola esta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y lo que me
encuentro de bendición para mí que Pablo no se identifica en esta palabra, aquí en este versículo, como el apóstol del Señor. No se identifica como el líder, el anciano del Señor que está sobre el ministerio y el sembrador de la iglesia de Filipos. Pero se identifica él y Timoteo como siervo. Y la palabra aquí griega que se utiliza es una palabra que es muy familiar y debe de ser para muchos de nosotros. Esa palabra griega es doulos. Y doulos significa, el doulos, pues esa palabra de siervo se encuentra 127 veces en 119 versículos del Nuevo Testamento solamente. Es una palabra importante porque Dios lo trae al frente otra y otra y otra vez. El pastor Terry dice muchas veces que Dios los ha salvado para servir. Los salva con propósito. Entonces esa palabra siervo, doulos, se significa que uno que se entrega a la voluntad de otro. Aquellos cuyo servicio es sudo por Cristo para extender y hacer avanzar su causa entre los hombres. Entonces Dios los llama a salvación para poder, así como identifica aquí, avanzar la causa del Evangelio. A la misma vez, en estas primeras palabras que miramos aquí, comenzando esta epístola, miramos que la humildad de Pablo, una vez más, no se declara como el apóstol, no se declara con la autoridad como pastor o anciano, menos Timoteo tampoco. Y miramos que también, pues que Dios, el Salmo 75:7 dice que Dios es el juez. A este humilla y a quien enaltase. Cuando Dios tuvo ese encuentro con Pablo, cuando Pablo tuvo ese encuentro en la vía de Damasco, cuando iba para Damasco, él no escogió, sino Dios lo escogió a él. Y en lugar de ver exaltado porque era fariseo, porque era romano, porque todo el entendimiento, todo el estudio que iba tenido, aquí miramos que simplemente se identifica como un siervo de Dios. Y lo que me gusta porque miramos que en aquellos tiempos los nombres significaban mucho. Ahora pues veamos Javier y el nombre pues significado de dueño de un hogar nuevo, hispano, ¿verdad? Viene la raíz del nombre ese. Pero realmente no es algo significante como en los tiempos de antes. Alguien que se declaraba con el nombre era una descripción de la carácter de la persona y la persona que era. Y Pablo, el nombre Pablo, sabemos que su nombre real era Saúl. Pero ¿quién le dio el nombre Pablo? Jesucristo. ¿Y cómo lo nombró? Pablo. Y ese nombre Pablo significa pequeño, chico. Quizás chico de altura, ¿verdad? ¿Ya? Pero miramos que no era un nombre que digamos para una gran persona, pero Pablo fue identificado como una persona pequeña, chica, a comparación a quién, a nuestro Señor. Y qué casualidad, como se dicen, que el nombre Timoteo significa honra de Dios. Y miro estos dos nombres aquí y miramos que el pequeño chico y el que honra a Dios se declaran como siervos de ¿quién? De Jesucristo. Siervos de la salvación de Jehová, porque Jesucristo significa salvación de Jehová, ungido Mesías. El chico pequeño que honra a Dios y su salvación de Dios Jehová, el ungido de Mesías. Y como se medicamos son unas joyitas que dicen, ¿verdad? De bendición que encontramos en la palabra cuando escudriñamos. Y miramos aquí que Pablo y Timoteo comienzan esta epístola como siervos de Jesucristo.
Miramos en el versículo 1 también que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y una vez más, esta palabra santo significa sagrado, físicamente puro, moralmente irreprensible o religioso consagrado. Y así es como miramos la identificación del pueblo de Dios, a su pueblo, al cuerpo de creyentes, que debemos de ser puros, moralmente irreprensibles. Esta semana tuvimos días de descanso, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Me encontré 2 días en la casa compartiendo el tiempo con mi familia, con mis hijos. Y pues prende uno la televisión, ¿verdad? Y el más chiquito me dice, hey Dad, dice, tú no puedes estar viendo eso lo que se mira en la televisión. Y le digo yo, ¿por qué no? Si nomás estoy buscando una película. No, dice, pero esa película no se puede ni mirarla. Tú eres anciano en la iglesia, dice. Entonces nomás yo soy el que tengo que vivir arriba de above reproach, se dice en inglés. Digo, pero esto es para todo el pueblo de Dios, le digo yo, tú también. Porque con la misma vara que mides también serás medido. ¿Ah? Pero la bendición que miramos que Pablo aquí declara que el pueblo de Dios debe de ser santo, irreprensible, consagrado para la obra del Señor. La Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice así, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos de Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Entonces la aplicación que encontramos esta mañana no nomás es para los de Filipos, pero miramos que la aplicación es para todo el pueblo santo de Dios. Para toda su gente, para toda la gente de Cristo Jesús, incluidos también, por si en caso, ¿verdad? Como dicen, just in case, incluidos también son para los liderazgos y los diáconos de la iglesia. Entonces, todo lo que va a comenzar a escribir Pablo, Timoteo, lo que va a decir el Señor a través de Pablo, es no nomás para los creyentes, pero son para todo el pueblo. Se declaran como esclavos para extender el evangelio de Cristo Jesús. Una vez más, versículo 1 de nuestro texto dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Y yo pienso que aquí están estas 2 palabras y es importante para identificar, y puedo decir, el nombre es un poco de eclesiología. Como la estructura, el estudio de la iglesia, la estructura de la iglesia, el liderazgo, significa eclesiología. Entonces esta palabra obispo es un oficial cristiano a cargo de una iglesia, un hombre encargado de ver y velar por las cosas que se hagan correctamente, un guardián, un ministro, un anciano, un supervisor de una iglesia cristiana. Y en la palabra diácono es un asistente, un mesero en la mesa o en otras tareas domésticas, uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo, un sirviente, un asistente, un ministro también del evangelio. Entonces miramos la identificación de responsabilidades de los liderazgos del Señor que tiene en su iglesia. Una vez más, Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, saludes de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Todo lo que vamos a mirar es importante. Versículo 2 de nuestro texto.
encontramos unos gemelos aquí. Dice, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Los gemelos estos son encontrados en el Nuevo Testamento 19 veces de los 16 libros que Pablo escribió. 19 veces. En el libro de Corintios, 1 de Corintios, 2 Corintios, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Titos, Colosenses, Galatas, Efesios, Filipeos. 19 veces de los 16 libros estos gemelos se encuentran, y es importante también que hay que identificar para que manzar estas palabras que vamos a mirar esta mañana. Dice gracia. Gracia es el significado de una influencia divina sobre el corazón. Beneficio, favor, regalo de gracia. Es un regalo que Dios te da. No te da lo que merecemos. Y conforme de la palabra dice, lo que merecemos es muerte a través del pecado. Entonces Dios le da la bendición. Dios nos da esa influencia divina sobre nuestro corazón. Es un favor, una bondad, la misericordiosa, la cual Dios exigiendo su santa influencia sobre la alma que las vuelve a Cristo. Dios me sacó y me rescató a mí de las tinieblas. Gracias que Dios me ha dado por su misericordia. Y por causa de su misericordia miramos paz. Paz. El estado de tranquilidad de una alma asegurada de su salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces reconozco que estos gemelos que Pablo, que se identifica en otras palabras, en otros libros, se identifica como el príncipe, que digamos el chief de todos los pecadores. Reconoce que él ha experimentado, ha tenido la experiencia de la misericordia, la gracia de nuestro Señor. Y a causa de la gracia del Señor, él puede tener esa paz con el Señor. Que no más estamos como enemigos contra Él. Por ahora somos hijos del Señor. Entonces los gemelos son importantes, ¿verdad? Gracia y paz. Hermano y hermana, gracia y paz en Cristo. Filipenses, versículo 3 al 5, en nuestro texto. Lo sellamos en una sección de versículos donde miramos que dice la palabra, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y entonces aquí también miramos unas joyas preciosas que miramos. Acuérdense, Pablo estaba encarcelado. ¿Con tiempo de qué? De pensar. Tiempo de reflejar. Acordándose de los hermanos y las hermanas que estaban en la iglesia de Filipos. Quizás, como digo, acababa de pasar la acción de gracia, teniendo días de descanso. Muchos de nosotros tuvimos tiempo de reflejar en los hermanos y las hermanas. Nuestros hijos, ser queridos, familiares. Hay unos que los traen gozo y hay unos que realmente los quebrantan nuestros corazones en las condiciones donde se encuentran y las decisiones que han hecho, que han resultado a estar donde están ahorita. Pero Pablo quizás aquí estaba pensando y recordando de los hermanos, y realmente, como dice la Nueva Traducción Viviente en estos mismos versículos de 3 al 5, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Los creyentes aquí de esta iglesia, desde que escucharon el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, se dedicaron a la obra del Señor y comenzaron a compartir, colaboradores identificados con Pablo, dispuestos a lo que el Señor les daba.
Hemos oído muchas veces de aquí del púlpito, hasta yo he comentado que, como dicen los hermanos, manos a qué, a la obra. Y quizás Pablo, reflejando que aún la obra tenía que seguir, aunque él se enfrentaba a un futuro ¿qué? Incierto. Pues tenemos la Biblia nosotros y sabemos que lo sueltan de esta vez, pero él no sabía eso todavía. Y estas palabras que encontramos aquí en estos versículos dicen, cada vez que me acuerdo, pienso en ustedes. Y causa de eso pido, rogando, con gozo y alegría, con su comunión como mis colaboradores juntos conmigo. ¿Colaboradores en qué? En el Evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo. A declararles a muchos más que Dios nuestro Señor vino, murió por nosotros en la cruz y al tercer día resucitó y ascendió hacia el cielo y está vivo ahorita a par de nuestro Padre en el cielo. Las buenas noticias, the good news como dicen en inglés. Y aquí Pablo dice que los creyentes de ese pueblo, de esa iglesia, desde que oyeron estas buenas noticias, han compartido con otros. Gutzek dice, cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Él tenía un agradecimiento natural para los filipenses, pero más a Dios que obraba tanto bien a través de los filipenses. No tuve la bendición de estar hoy aquí el miércoles para el servicio de acción de gracia, pero estaba en el lado del inglés. Y hermano tras hermano, hermana tras hermana, compartiendo qué tan bueno el Señor ha sido con ellos. Compartiendo vez tras vez, que como quizás una persona o varias personas del cuerpo de Cristo han sido tan gran bendición para ellos y su familia y su camino con el Señor. Y Pablo, yo quizás aquí se recordaba de los hermanos. Quizás Pablo estaba pensando del hermano este y del hermano otro, de la hermana que también. Entonces no estaba solamente agradecido porque cómo lo iban apoyado a él, como el apóstol Pablo, siervo del Señor, esclavo del Señor. Pero él estaba agradecido, ¿cómo se dice? Que Dios también no nomás los estaba usando para él, pero para el pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 6, la Nueva Traducción Viviente dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones merecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo Jesús. Y me pongo a pensar a la misma vez de mis hermanos aquí en la iglesia. Yo personal, como cada uno de ustedes que miro hoy en este día aquí en esta congregación, me han influido en mi vida a mí. Cómo Dios los ha utilizado a ustedes para bendecirme a mí y a mi familia. Cada uno de ustedes, Dios los ha utilizado para amoldarme a la persona que soy hoy en este día. Y así es el pueblo de Dios como Dios lo utiliza. Y tenemos que tener eso en cuenta porque muchas veces pedimos el enfoque ese. Alrededor de ustedes hay hermanos y hermanas que son más cercanas que otros.
pero a la misma vez los utiliza para el evangelio, para enriqueciendo la obra que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Tan importante que no pierdamos ese enfoque, porque debemos de ser unidos, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Y cómo es el poder de Dios demostrado dentro del pueblo del Señor? A través del amor que uno tenemos para el otro. Sea un taco, sea un taco que comparten, sea un café, una palmada en el hombro, una sonrisa, una palabra de exhortación, de admonación, y a veces, cuando es necesario, palabras de corrección, con amor. Y Dios utiliza al pueblo. No se tomen en cuenta. Mañana no es prometido para nadie. Santiago nos recuerda que la vida esta es más que un vapor. Estamos aquí un momento y después ya no hacemos. Pero aún si estamos aquí hoy en este día, platicando con mi mamá, recordándole que aún en los años que tiene, Dios todavía no ha acabado con ella, ni con nosotros. Dios todavía tiene propósito y un plan para cada uno de nosotros que todavía tiene que cumplir. Dios está trabajando. Todos debemos de participar activamente para garantizar la riqueza cristiana, el progreso del evangelio, para seguir adelante. El año 2021, como quien dice, en una parpadeada de ojos que vamos a dar, se acabó. Un año, 365 días, 52 semanas. Adiós. Pero todavía sigue el año 2022. Y le doy gracias a mi Señor porque ha sido misericordioso conmigo. Y a través de su misericordia ha experimentado yo su paz del Señor, sabiendo que Él no me mide así como hombre mide al otro hombre. Y le doy gracias porque si fuera Dios como yo soy, entonces quizás también ya nos hubiera tachado no más Javier, ¿verdad? Pero Dios me ha dado oportunidad todavía. Y Dios todavía da chance, todavía está haciendo la obra al Señor. Efesios 4, 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y ellos tienen la responsabilidad para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces el liderazgo tiene su responsabilidad que se ha entregado, pero también el cuerpo viviente de Dios, como hijos, siervos del Señor, tenemos nuestra responsabilidad también. De apoyarlos, de alentarlos, de ser esos instrumentos, esas manos, esos dedos que Dios utiliza como un cuerpo viviente, un organismo viviente. Estamos vivos. Un comentario que se llama Morgan dice, es una revelación gloriosa el ver cómo la vida en compañerismo con Cristo triunfa sobre las circunstancias y adversas. Y esto es necesario de declarar porque en el capítulo 4 de Filipenses miramos que habían dos que no se estaban de acuerdo. Y el Pablo los anima que deben de settle, deben de arreglar ese que no tienen acuerdo. Y como el cuerpo de Dios, muchas veces no tenemos, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Así puedo decir así? Podemos estar de acuerdo que
que no estamos de acuerdo. Y si no es una diferencia doctrina, entonces podemos estar de acuerdo de no estar de acuerdo en esa diferencia. It's okay to disagree, to agree not to disagree, right? Agree to disagree. De estar de acuerdo, de no estar de acuerdo. Está bien. Pero debemos seguir como el cuerpo de Cristo unidos y seguir ¿qué? Adelante. Dios en el versículo 6 dice de nuestro texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue obrando. Todavía está el Señor trabajando en el corazón de todos nosotros aquí. Compartí con los hermanos esta mañana en la devoción con los del otro lado, le digo yo, si me haya puesto a pensar hace 22 años atrás que yo iba a ser cristiano, haya dicho yo nunca. Menos que iba a estar en el ministerio, menos que iba a estar en el privilegio que Dios me iba a dar de estar en el liderazgo de la iglesia, menos que iba a obtener la responsabilidad y la bendición de compartir su palabra con ustedes. Nunca me imaginé. Y tenemos que tener eso en cuenta porque Dios es el que pone, dice el hermano, y Dios es el que quita. No sé qué plan Dios tendrá para tu vida, pero Dios todavía no la ha acabado. Estás aquí hoy en este día porque Dios todavía está trabajando. Dios todavía tiene planes para su pueblo, para su cuerpo, para ti personalmente. Dios todavía tiene aún más para ti. Y estoy persuadido, dice, es estar de acuerdo, asegurado, y tiene que creer, tener confianza y confiar y obedecer que el Señor está aquí, obrando en mí y está conmigo. Yo no puedo decir que ya llegué, ¿verdad? Ninguno podemos decir que ya llegamos, ya estamos completos. Porque cuando el momento ocurre eso es cuando el Señor ¿qué? Los llama. La palabra nos dice que hasta que estemos a frente del Señor es cuando la obra está completa. La Nueva Traducción Viviente dice en el mismo versículo, dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. La obra sigue. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Todavía no sabemos. Pero sí sabemos, en ese mismo versículo dice, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal Él como es. Cuando estemos al frente de Dios nuestro Señor Jesús, es cuando la obra sea completa. Entonces sí, Javier, vas a ver qué es el plan que Dios tiene para mí y qué es lo que sigue. Porque estoy de seguro que esta vida me está preparando para la que sigue. La obra sigue. Cuando llegué el primer vez aquí a esta iglesia, a este cuerpo de creyentes aquí con la capilla Calvaria de Rialto, el ministerio en español se reunía a las 2 de la tarde. Y me pongo a pensar que cómo han cambiado, el ministerio ha cambiado tanto. Las caras, los hermanos y las hermanas. Y siempre para lo bueno, siempre para el bien. Me miro en el espejo y digo, a chanfles, ya ahora no nomás son canas, ¿verdad? Menos pelo ahora. Pronto no voy a poder quejarme que canas, voy a decir, bueno, ni modo, ahora soy puro pelón, ¿verdad? Entonces, así como yo estoy cambiando, Dios también está cambiando, pero está cambiando para lo bueno. Este cuerpo, pues, se está perdido,
¿verdad? Se está desgastando, pero la obra del Señor sigue siendo refinada, como oro purificado. Y aunque el tiempo y aunque la obra cambie, Dios nunca cambia. Él permanece igual y es fiel. 1 Corintios 1, 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estés libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Yo ser participante de lo que Dios está haciendo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participaran de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. La bendición que Dios me ha dado para ser participante de lo que Dios está haciendo. Filipenses 7 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón? Una vez más, Pablo reflejando, pensando, quizás las veces que ha fallado, quizás todo uno comienza a pensar y mira las cosas como Dios ha sido fiel con uno. Y también quizás en veces pensamos, aunque en veces no cumplimos con lo que decimos que vamos a hacer. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es ¿qué? La carne es débil. ¿Eh? El día de acción de gracia, ¿verdad? No voy a comer de más, pero estaba disponible el espíritu por el cuerpo débil. Otro pedacito para acá, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, ¿verdad? Gracias, Señor, porque sigues siendo fiel conmigo y no me has abandonado. Salmos 117, versículo 2, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Salmo 100, versículo 5, Nueva Traducción Viviente dice así, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Nueva Traducción Viviente, una vez más, versículo 7 dice, está bien que sientas estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Pablo pensando del cuerpo específico de Filipos. Nosotros somos parte de un cuerpo. Sí, el cuerpo de Cristo es mundial. En todo el mundo hay cristianos. Pero yo estoy refiriendo al cuerpo especialmente que está aquí hoy en esta mañana. El cuerpo de creyentes aquí de Calvary Chapel Rialto. En la aplicación de vida, el comentario dice, el amor y afecto por ellos se basaba no solo por experiencias pasadas, sino también en la unidad que surge cuando los creyentes recurren el amor de Cristo. A través del amor que Dios nos ha dado y los usa para compartir con otros. Segunda de Corintios 7, 4, 9, Traducción Viviente, dice una vez más, tienen todavía toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades.
Muchas veces han dicho, yo no, ¿verdad? Yo no, pero dice, otros han dicho, ¿verdad? Que el ministerio fuera una bendición si no fuera por la gente. ¿Ah? Era una bendición si no fuera para la gente. Pero Pablo dice aquí, me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Y es como una familia. Para nosotros que tenemos hijos, es difícil guiar a nuestros hijos. No es fácil. Pero con todas las dificultades no hallamos bendición en que son nuestros hijos. De la misma manera, es una familia cristiana. Una familia, un cuerpo de Cristo entre los hermanos aquí en Calvary Chapel. Y a veces hay dificultades, pero aún así son una bendición. Reconocer que ellos son hermanos y hermanas en Cristo de nuestra familia, como cualquier otra familia. Y a veces la familia que tenemos en Cristo es mucho más cercana que la familia terrenal que tenemos. De perdida, como les digo a mis hijos, los hermanos y las hermanas en Cristo, uno aconsejan con el pensamiento de ser lo mejor para la persona. No tienen motivos alterados para ver qué ganan, a ver qué pueden agrandecer para ellos mismos propios. Cuando un hermano y una hermana a través del amor de Cristo aconseja al hermano o a la hermana, es porque quieren que sean bendecidos por el Señor. Un pastor, un liderazgo también, de la misma manera. Nuestro deseo es que Dios bendiga a ustedes a través de su obediencia. Es lo que los trae placer, a mirar cómo Dios se mueve en la vida de ustedes. A ustedes, hay muchos de ustedes que los conozco desde el primer día que llegué yo aquí. Y me miro y los veo como Dios los está levantando, cómo Dios los está utilizando, cómo Dios los ha sido bendecidos. Y ha mirado que muchos de ustedes han pasado por fracasos y tiempos difíciles y aún siguen en la meta. Y digo yo, Señor, si les alenta, los des fuerza, Señor, y mi deseo es también que tú, cuando se me llegue mi tiempo, que tú también me des fuerza para seguir adelante. Mismo versículo de nuestro texto 7 al 8 dice, como es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrenable amor de Jesucristo. Hallar bendición y mirar cómo el Señor se mueva dentro de la vida de los hermanos, de otros siervos. Así como los miramos que nuestros hijos están creciendo y toman buenas decisiones. Y miramos que los trae alegría mirar que ellos están alegres a través de la bendición del Señor. Sea es una decisión sencilla, una decisión difícil que han hecho y han escogido bien. Cuando miramos que Dios comienza a utilizar a nuestros hijos en la obra del Señor, sea con los niños, sea alabando, sea con la música, sea que están compartiendo la palabra, pero hallamos una bendición, un gozo en mirar que Dios los está utilizando. Y también Pablo, pensando en esa misma manera, miraba como Dios se lo estaba utilizando el cuerpo de Cristo de Filipos. Me pongo a pensar cuando recién llegué, a comparación a donde estoy hoy, quizás podría ser bendición para alguien yo, Señor. Mi deseo es ser no solo bendecido por otros, Señor, pero mi deseo es de ser bendición para otros. Utiliza mi vida, Señor, que
para compartir tu amor con otros, que traerles una alegría, una sonrisa. Yo quiero ser ese instrumento. Hallar bendición, como Dios lo está utilizando. Un hermano una vez me compartió conmigo, quizás Dios simplemente me ha tenido aquí todos estos años para poder nomás compartir estas palabras contigo en estos momentos, y después Dios me va a llamar. El hermano ese ya se fue con el Señor. Muchas veces Dios los quiere utilizar y los hacemos para atrás, huimos del llamado del Señor. Y no debe de ser así. Bendición debemos de hallar que Dios los quiere utilizar a nosotros. Dios no solo bendice, pero se mueve dentro de la vida, del corazón del creyente. Versículo 9 de nuestro texto dice: y esto pido en oración, que vosotros amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oración, una vez más, es suplicar, orar ferventemente, interceder y ofrecer oraciones por otros. Romanos 1:9, nueva traducción viviente, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La aplicación de la vida, el comentario de aplicación de la vida dice: con frecuencia la mejor manera de influir en alguien es orar por ella. Muchas veces perdemos el enfoque de eso, que decimos, pues solamente lo que podemos es ¿qué? Orar. Pero se nos olvida que lo mejor que podemos hacer es ¿qué? Orar. A pedir que el Señor se mueva dentro del corazón de la persona, de la obra, de la situación, de lo que está haciendo. La obra, la batalla es mejor en las manos de mi Señor que en las mías. El comentario de aplicación de vida una vez más dice: la oración de Pablo por los filipenses fue que estuvieran unidos en amor. Su amor debería resultar en un mayor conocimiento de Cristo. Un entendimiento más profundo debería resultar, o más profundo, discernimiento moral. Su amor no se basaba en sentimientos, sino en lo que Cristo había hecho por ellos. Al crecer en el amor de Cristo, su corazón y su meta deben de crecer juntos. Su amor y su meta deben de crecer juntos. El mismo versículo, nueva traducción viviente, dice: sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y es lo que debemos de orar. Eso es lo que debemos de pedir por nuestros hermanos y mis hermanas. Si queremos mirar más de Cristo en la familia de Dios, entonces nuestra oración debe de ser: Señor, que crezcan, que maduren, que entiendan, para que sepan más de ti, Señor, porque solo tú eres el que puedes ser la obra en nosotros. La evidencias es el amor que tenemos para uno a lo otro. La palabra los recuerda que así es como el mundo reconocerá que nosotros somos sus discípulos. ¿Sí qué? Si los queremos unos a los otros, ¿no? Creciendo es aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Conocimiento es la acción y el afecto de conocer, el entendimiento, la inteligencia y el discernimiento. Entendimiento es inteligencia o sentido de que se da o lo que se dice o se escribe. Saber, conocer. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 al 12 dice: ya que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por los otros y por toda la gente, tanto como sombreabunda
nuestro amor por ustedes, que Él, como resultó, fortalezca su corazón para que ésta sin culpa sea santa al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Todo debemos de ver con el resultado de que miramos que un día vamos a estar delante del Señor. Esforzarlos para seguir adelante en la obra del Señor. Crecer en las cosas del Señor por saber que un día vamos a estar delante de Él. Versículo 10 y 11 para terminar esta mañana dice: para que aprobáis lo mejor a fin de que seas sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La esperanza es que la gloria del Señor, que un día estaremos con Él para la gloria y para la alabanza del Señor. Filipenses 1, 20 al 21, una vez más dice así: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Versículo 25 al 26 de Filipenses 1 dice también: al con su conocimiento de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí y ustedes. Dios sigue ¿qué? Obrando todavía. La obra continúa. Todavía no ha acabado Dios con nosotros y con su pueblo. En aplicación, unos puntos. Dios siempre es ¿qué? Fiel. Dios continuará ¿qué? La obra. Dios es fiel y completará la obra. Amén.